Retrato de hombre, el hombre del guante, 1520-1523, óleo sobre lienzo, 100 por 89 centímetros, París, Museo del Louvre, firmado Titianus. Representa a un joven retratado desde la cintura y ligeramente al sesgo, colocado en un espacio cerrado desde el fondo y definido solamente por un bloque de mármol a la derecha, en el cual el pintor inscribió su firma. Se ha sugerido que este retrato, uno de los más famosos y apreciados de Tiziano, perteneció tal vez a la colección de los Gonzaga, pero no hay ninguna certeza en cuanto a su ubicación originaria. La primera noticia documentada indica su presencia en la colección parisiense del banquero Everard Chevac, que en 1671 lo vendió a Luis XIV. De Versalles fue trasladado al Louvre. El retrato es testimonio del precoz alejamiento de Tiziano, también en este género, del estilo giorgionesco. En efecto, mientras que los retratos del pintor de Castelfranco presentan figuras de medio busto, separadas del espectador por un antepecho, Tiziano elimina toda separación, creando un coloquio directo entre el observador y el personaje. Por lo que respecta al retratado, se ha propuesto su identificación con el aristócrata genovés Girolamo Adorno, enviado en embajada por Carlos V a Venecia en 1522-23, con Giambattista Malatesta, agente en Venecia de la corte de Mantua, o con Ferrante Gonzaga, de 16 años de edad en 1523. La fecha confirmada por el estilo de la vestimenta revela la extraordinaria capacidad retratística madurada ya en esos años por Tiziano. Es de gran eficacia el contraste entre la zona de sombra que forma el traje negro y el fondo oscuro de la escena, y los toques concretos de viva luz dorada que revelan la personalidad del retratado, el rostro delicado, la mirada inquieta que evita la del observador, los pequeños detalles de aristocrática elegancia, la cadena de oro con el medallón adornado con un zafiro y una perla, el anillo de oro, los guantes de piel, en fin, la posición distinta de las dos manos, la derecha sosteniendo la vestimenta y la izquierda cubierta por el guante, en blando abandono, indica el carácter a un tiempo vigoroso y dulce del joven. Anunciación. Hacia 1522. Óleo sobre lienzo, 166 por 266 centímetros. Venecia. Scuola Grande di San Rocco. El lienzo de la Anunciación, colocado hoy junto al altar de la sala capitular de la Scuola Grande di San Rocco, se hallaba originariamente en la escalera de la sede de la Hermandad, frente a la Visitación de Tintoretto. Si bien Tiziano ingresó en la Escuela de San Rocco en 1551, el cuadro no llegó allí como regalo sino del jurisconsulto Melio Cortona, que lo dejó a la Hermandad en legado testamentario de 1555. A falta de otros documentos o datos seguros, la ubicación cronológica del cuadro ha conocido constantes oscilaciones. La fecha de composición propuesta generalmente es 1540, pero, analiza Perisa Torrini, ha destacado que la sobriedad y la esencialidad de la organización espacial de la escena es todavía renacentista y que la actitud, el perfil facial y la forma de la mano larga y ahuesada aproximan estilísticamente esta Virgen a la pintada por Tiziano en 1522 para el bresciano tríptico Averoldi. Una sensación de calma y sosiego domina la escena, ambientada en un espacio arquitectónico clasicista, definido por la perspectiva y abierto a un luminoso paisaje. Entre los fragmentos pictóricos más logrados de la composición figuran los espléndidos detalles del paño sobre la balaustrada, el cestillo de labor y la gallina de Guinea, atributos simbólicos de la Virgen, frecuentes en las anunciaciones cuatrocentescas, pero también elementos capaces de conferir a la escena un sentido de intimidad realista y cotidiana, en la clásica compostura del conjunto. La única salvedad es la figura del ángel, atrapado en el aéreo movimiento y circundado de luz. Baco y Ariadna, 1522-1523. Óleo sobre lienzo, 175 por 190 centímetros. Londres, National Gallery, firmado Tizianus F. Forma parte de un ciclo de 4 encargado por el duque Alfonso I para su estudio privado en el castillo estense, llamado Gabinete de Alabastro, y hoy perdido.
Aunque no se conoce ni la ubicación exacta del gabinete ni el lugar que ocupaba el lienzo en su interior, es seguro que Alfonso tuvo en cuenta el modelo del estudio mantuano de su hermana Isabela de Este. Él quiso que hubiera allí pinturas que simbolizasen la evasión de la vida política en el mundo libre de Baco, Venus y Amor. La primera fue El festín de los dioses, pintado por Giovanni Bellini, 1514, que después Tiziano modificó repintando el paisaje y algunas figuras con el fin de armonizarlo estilísticamente con sus propias obras. En efecto, tras la muerte de Fra Bartolomeo, 1517, y de Rafael, 1520, que hubieran tenido que pintar otras 2 bacanales para el gabinete, Alfonso transfirió ambos encargos a Tiziano, que hizo la ofrenda a Venus, la bacanal y Baco y Ariadna. Con los lienzos para el estudio estense, Tiziano aborda el tema de las relaciones entre amor y música, que ya había tratado en algunas de sus obras juveniles, entre ellas el Concierto Campestre del Louvre y Las Tres Edades de Edimburgo, aunque aquí, por primera vez, debe atenerse al programa vinculante elaborado por los humanistas de corte con la guía de las fuentes mitológicas clásicas. No obstante, el artista, aparte de traducir en imágenes las precisas indicaciones de las fábulas antiguas que se le proporcionan, introduce en esta pintura y en su pendant, la bacanal, complejos significados alegóricos. Si aquí Tiziano, representando a Baco con su cortejo danzante y exótico, el carro tirado por leopardos, las ménades y los sátiros, la coonte con las serpientes, exalta la dimensión dionisíaca como liberación de los afanes del mundo y de la historia. En el lienzo compañero, con la figura del viejo vencido por la embriaguez en la cima de la colina, introduce la reflexión moralizante sobre la caducidad de las alegrías humanas y el idilio pastoril. La bacanal, 1523-1524. Óleo sobre lienzo, 175 por 193 centímetros. Madrid, Museo Nacional del Prado. Firmado Tizianus F. Se realizó para adornar junto con la ofrenda a Venus, también en el Prado, y Baco y Ariadna, en la National Gallery de Londres, el estudio privado Gabinete de Alabastro de Alfonso I, duque de Ferrara. Trasladado a Roma en 1598 por el cardenal Aldobrandini, pasó a España en 1639, año en que fue regalado al rey Felipe IV. Como en el caso de los demás cuadros del ciclo ferrarés, Tiziano hubo de atenerse a un preciso programa iconográfico, en particular el paisaje de las imágenes de Filóstrato, que escribe a Dionisios a su llegada por mar a la isla de Andros, donde lo aguardan ebrios de vino los habitantes. El episodio dionisíaco se entiende como la ocasión de liberarse de los afanes del mundo y de la historia, la misma que buscaba Alfonso en la dimensión privada de su gabinete, Pedrocco. Durante el festín, el agua del torrente se transforma en vino y los habitantes de Andros se entregan a los placeres de las libaciones, la danza, la música pastoril y el erotismo, encarnado por la satisfecha ninfa vacante, sumida en el sueño, a la derecha del cuadro. El pensamiento dionisíaco remite también la página de música que hay en el suelo, en el centro del lienzo, en el cual se lee «Il voit et ne revoit, il ne sait que boit soit». El que bebe y no vuelve a beber no sabe lo que es beber, un estribillo destinado a ser repetido según un canon circular infinito como la embriaguez. Sin embargo, Tiziano no renuncia a introducir también en esta exaltación del abandono orgiástico un elemento de reflexión moralizante. En el fondo, en lo alto de la colina, yace un viejo extenuado, símbolo de la caducidad del idilio pastoril. Es de gran interés la cita miguelangelesca que ha distinguido en el cuadro, la figura en el centro de la escena del joven vacante tumbado junto a la muchacha que levanta una copa tomada de un cartón dibujado por Miguel Ángel para la batalla de Cassina, hoy conservado en la colección Leicester. Retrato de Isabela de Este, 1536, óleo sobre lienzo, 102 por 64 centímetros. Viena. En los años en los que Tiziano pinta este retrato, Isabela de Este, hija del duque de Ferrara, Ercole I, y de Leonor de Aragón, y casada en 1490 con el marqués de Mantua, Federico II Gonzaga, tenía más de 60 años. Tiziano, como atestigua su epistolario, fue encargado, sin embargo, de pintar un retrato suyo que,
basándose en una pintura de Francesco Francia, la mostraba tal como era en su primera juventud. Como en otros retratos realizados no del natural, sino apoyándose en pinturas anteriores, recordemos los de Carlos V, Francisco I de Francia, Julio II, Tiziano se concentra en los elementos característicos del rango social y la personalidad del sujeto. En este caso rinde homenaje a la apasionada coleccionista de obras de arte, antiguo y moderno, a la extraordinaria figura de intelectual y de promotora de la cultura que había hecho de Mantua una de las cortes más refinadas de la Italia renacentista, la marquesa, dotada de extraordinario gusto, también en el cuidado de su persona y de sus atavíos, hasta el punto de que las damas de las cortes italianas le solicitaban imitar sus trajes, y la reina de Francia quiso que se le enviase un maniquí enteramente vestido con sus indumentos. En este lienzo lleva un suntuoso turbante y un vestido de mangas adornadas con refinadas guarniciones de oro y plata. Pero, además de la inteligencia y de la elegancia, Tiziano celebra en este retrato la fresca belleza de la joven Isabela en el momento en que estaba ya ajada, a diferencia del mordaz Pietro Aretino, que llegó a definirla como deshonestamente fea y archihonestamente embellecida, con dientes de ébano y cejas de marfil. La pintura, cortada tanto por la derecha como por la izquierda, pasó a la colección de Gonzaga de Mantua, a la del archiduque Leopoldo Guillermo, donde en 1659 se describía erróneamente como retrato de la reina de Chipre, antes de ser correctamente identificada por Lucio. Presentación de la Virgen en el templo. 1534-1538. Óleo sobre lienzo, 335 por 775 centímetros. Venecia, Galería de la Academia. Continúa en su ubicación originaria, la sala del albergo de la Scuola Grande di Santa Maria della Carità, dentro del edificio que alberga la Galería de la Academia. También es original el corte en la zona inferior de la tela, sobre la puerta de la derecha, mientras que el de la izquierda es posterior, aunque lo menciona ya Bocchini en 1664. Se trata del único lienzo de carácter narrativo pintado por Tiziano. Era este un género típico de la pintura veneciana, cultivado en las décadas anteriores, sobre todo por Gentile Bellini y Vittorio Carpaccio, pero próximo a caer en desuso. Tiziano supo renovarlo, dando vida aquí a una composición grandiosa, enmarcada por arquitecturas clasicistas, que revela una multiplicidad de referencias, los preparativos renacentistas de los espectáculos teatrales y las reflexiones sobre la arquitectura y sobre la escenografía de Sebastiano Serlio, amén de los edificios de Jacopo Sansovino, llegado a Venecia en 1527, precisamente en los años en los que Tiziano pinta este lienzo. Sansovino está trabajando en la gran reordenación urbanística de la piazza y la piazzetta de San Marcos, creando una ininterrumpida sucesión de edificios clasicistas, desde la Zecca hasta la Torre del Reloj, traducción material del ambicioso proyecto del Renovatio Urbis, promovido por el Dux Andrea Gritti, decidido a hacer de Venecia la nueva Roma, capital de un imperio grandioso y heredero tanto de la Roma oriental, Constantinopla, como tomada por los turcos en 1453, como de la Roma de los papas devastada por el saco de los Lansquenets en 1527. La pompa de la ceremonia de presentación en el templo de la Virgen Niña se debe al imponente escenario arquitectónico enriquecido por una deslumbrante textura cromática. A la izquierda asisten los cofrades de la escuela, entre ellos Ridolfi, reconoce Andrea Franceschini, un en atavío ducal, y a Lázaro Crasso.